A mí me gusta usar la palabra maritorio porque de alguna manera nos hace pensar en que hay un Uruguay que no es tierra, hay un Uruguay que es agua, que en este caso un poco mar, un poco océano, un poco río, un poco estuario, y de lo cual sabemos, pero infinitamente poco. A veces podemos pensar que como si hubiera en nuestros mapas terrestres un agujero, un territorio inexplorado. Bueno, mucho de eso tenemos por delante, y la Universidad de la República, con dos medidas que terminaron siendo casi sincrónicas, aunque vinieron por caminos distintos, está dando pasos muy grandes para empezar a fortalecer lo que son las capacidades y las herramientas y también los recursos humanos para la investigación marítima y oceánica de nuestro país. Vamos a conversar sobre esto y les agradecemos muchísimo la presencia en estudios a Marcelo Barreiro y Omar De Feo. Gracias por estar en Sobre Ciencia, bienvenidos. No, un gusto, muchas gracias por la invitación nuevamente. En febrero, Facultad de Ciencias aprobó el plan de estudios de lo que es la reedición, por lo menos de nombre, seguramente el programa va a ser muy distinto, de la licenciatura en Oceanografía. Y si no me falla la memoria, en mayo, la Universidad de la República aprobó la creación de 4 institutos, uno de los cuales, entre decenas de propuestas, uno de los cuales es el Instituto de Oceanografía. Realmente un esfuerzo grande para generar conocimiento. Sin duda. Bueno, una de las cosas que me parece que está bueno empezar a aclarar es que las dos cosas que mencionabas, el instituto y la licenciatura, son parte de un mismo esfuerzo que viene desarrollando la universidad en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? En el 2019 el Consejo Directivo Central creó un grupo de trabajo interservicio, en el cual formado por 10 facultades, ¿sí?, para el desarrollo de un plan para el estudio de la oceanografía, el mar y la costa de Uruguay. Dentro de ese grupo de trabajo, que está formado de vuelta por delegados de estas 10 facultades, bueno, se decidió que para generar este plan de desarrollo, era necesario 2 cosas complementarias. Una era una carrera de grado en oceanografía y otro era una institucionalidad que le diera un paraguas grande a todos los esfuerzos que se hacen en oceanografía a nivel de la universidad. El resultado de ese trabajo son estas 2 cosas que tú mencionás, que se ha logrado crear una licenciatura en oceanografía por primera vez en el Uruguay que tiene todas las ramas de la oceanografía, que tiene oceanografía física, oceanografía química, oceanografía biológica, geológica y socioambiental, ¿sí? Existió en los 70, 80 una licenciatura en oceanografía biológica, bastante más reducida en el objetivo. Esta es realmente una licenciatura que engloba todos los aspectos de la oceanografía. Entonces eso realmente es algo novedoso, nuevo, que nunca existió en el país. Y además de esta licenciatura, también el CDC aprobó hace unos meses la creación del Instituto de Ciencias Oceánicas, que realmente le da cuerpo a todo el desarrollo de la oceanografía en la universidad. Omar, tú que hace años, los dos, pero muchos años, yo soy de la primera generación que dice él de la licenciatura en oceanografía. Claro. ¿Qué implica, por un lado, Mirarta todo el tiempo que se podría haber aprovechado de otra forma, pero eso ya pasó? ¿Qué implica poner esta piedra fundamental y arrancar de acá en este esfuerzo grande de la UDELAR? Porque yo no me quiero dejar de insistir en que fueron muchos los institutos que se propusieron y uno de los 4 es el de oceanografía que terminó aprobado. ¿Qué pasa a partir de ahora? Pasa mucho, es un reto formidable, no solo para la universidad, es para el país. Porque tenemos una cantidad de ramas diferentes, como decía Marcelo, desde oceanografía y clima, la parte ecosistémica, la parte de gobernanza, que es clave, y la parte de economía, más allá de los clichés de economía azul, no. Acá lo que queremos es abordar trabajo en esas áreas, ciencia de calidad, ciencia que trascienda la mera producción científica, para tratar de volcarla a la toma de decisiones. Queremos ser útiles y queremos que esa interfaz ciencia-política se vea fortalecida. O sea, es un reto formidable, por eso te lo decía. No nos vamos a quedar en producir trabajos y papers, sino que queremos potenciarnos más. ¿Y por qué eso es importante? Porque hoy en día tenemos una compleja situación del mar y de nuestras costas. No nos olvidemos que el instituto va a abordar problemas costeros.
acordarse que no hay alambrados, que no hay vaquitas que estamos contando, sino que problemas que se generan en el Río Negro o Río Uruguay generan problemas en nuestras costas. Entonces, todo eso lo vamos a tratar de abordar desde un punto de vista también ambiental, conjuntando diferentes saberes e incluyendo en forma decisiva el conocimiento tradicional local, y es decir, a nuestra sociedad en la co-creación de conocimientos para abordar problemáticas muy sensibles a nivel nacional. Lo que voy a decir tal vez sea una tontería, pero hace tiempo que me preocupa. Hablabas tú de esa variable de ciencia y producción, y la única referencia que tenemos a escala gobierno tiene que ver con un ministerio que es de ganadería, agricultura y pesca. Ganadería y agricultura son dos actividades humanas, sin embargo la pesca se relaciona más con la recolección, con la caza. Tenemos un atraso muy grande en todo lo que sea nuestra mirada hacia el mar. Uno de los institutos que forma parte, digamos, que ya tiene una carta de apoyo al Instituto de Ciencias Oceánicas es la DINARA. Claro. La DINARA, y lo dije varias veces, ha sido el patio de atrás en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque esa frase de que vivimos espaldas al mar se nota de un punto de vista pesquero, y la situación pesquera a nivel mundial, regional y nacional es preocupante. Por tanto, uno de los componentes que hemos desarrollado con Marcelo y con todo el grupo es un componente transversal, que es la parte pesquera, donde lo vamos a abordar desde el punto de vista climático, oceanográfico, económico, social e institucional, y ecológico, obviamente. Uno de los problemas en general de Uruguay a nivel ciencia es la baja tasa de investigadores por habitante comparado con otros países. Una de las principales tareas de esta licenciatura que se va a crear es justamente esa, tratar de generar recursos humanos. En las ciencias del mar, ¿es más patente todavía que en otras ciencias esa falta de recursos humanos capacitados? Bueno, como te comentaba antes, no hay a nivel de grado, a nivel de país, ninguna formación. Entonces, por otro lado, hay programas de posgrado, por ejemplo, dentro del PDCIVA y dentro de la universidad mismo, disciplinas cercanas, o por lo menos maestrías y doctorados que se acercan y que pueden tener tesis en oceanografía, en ciencias oceánicas en general. Pero lo que falta realmente es una base a nivel de grado, porque no tenemos que olvidarnos de que la formación de recursos humanos es importante no únicamente para la parte académica de investigación que necesitamos, sino también para que vayan a trabajar digamos, en todas las instituciones que necesitamos que haya oceanógrafos capacitados. Y eso quizás no es necesario que tengan maestría y doctorado, ya con un título de grado ya pueden empezar a trabajar. Entonces, sí, sin duda, la oceanografía tiene un debe en ese sentido. Lo que sí creo que tenemos bastante presente es que hay mucho interés en la parte de oceanografía. Creo que, de hecho, en la licenciatura en oceanografía biológica que ocurrió en los 70 y 80, acá tenemos un egresado, hubo muchos egresados. Era una carrera que tenía mucho interés y que, por alguna razón, en la mitad de los años 80 se cerró, ¿sí? Y que, bueno, recién ahora, casi 40 años después, se está generando una nueva carrera. Entonces, nosotros realmente sentimos mucha alegría porque se crea esta nueva carrera. Creo que tenemos, como decía Omar, es un desafío muy importante, pero creo que tiene todos los ingredientes necesarios como para realmente dar un salto cualitativo en lo que es el estudio y el aprovechamiento del mar y todos los impactos que tiene el mar en los diferentes sectores. Ahora, sigo por un momento en la licenciatura. Cuando vos mencionabas recién todos los componentes que van a formar parte de la currícula, ¿no es como un montón de temas distintos? ¿No es como, o sea, me parece que es mucho para un licenciado, es un montón de información? Esa es una buena aclaración. Claro. La carrera tiene 5 orientaciones. Ah, ok. ¿Está bien? Entonces tiene un núcleo de los primeros 2 años, son casi comunes entre las diferentes orientaciones, en los cuales uno aprende las disciplinas mínimas básicas que tiene que saber todo oceanógrafo. ¿Está bien? También es importante que tengan un cuerpo común, porque así además tienen que interaccionar entre ellos, dependiendo de cada uno puede elegir su orientación, pero todos tienen un lenguaje común.
Y después, a partir del tercer año, fundamentalmente, uno elige una orientación, que puede ser oceanografía física, química, geológica, biológica o socioambiental. Entonces ahí se especializa en la dirección que uno quiere. Perfecto. Yo siempre, cuando hablamos de temas del mar, y vos hablaste recién de pesca, pienso en iticultura o piscicultura, un tema que en Uruguay está prácticamente inexplorado, y sin embargo, si yo no recuerdo mal las últimas estadísticas que leí, más o menos la mitad de la carne de pescado que se consume en el mundo es de origen de cría, de cultivo y no de la captura en ambiente natural. ¿Tenemos para avanzar ahí? Sí, te digo, ahora sacamos un informe con la FAO que habla de que mientras el crecimiento en la acuicultura es lineal, en la pesca ha llegado a un techo desde los años 90. Y hay una enorme cantidad de recursos que están sobreexplotados. Por eso la acuicultura es una alternativa. Lamentablemente aquí, ¿cuál es el problema? Estamos en una zona de interfase entre un sistema cálido y uno frío. En el sistema frío vos tenés, por ejemplo, cultivo de salmón, 700.000 toneladas con sus problemas en Chile, etcétera, etcétera. En Brasil, en Ecuador tenés cultivo de camarón y nosotros estamos en una zona de interfase bastante complicada. Y al mismo tiempo tenemos un problema geográfico, ¿no? En el sentido que tenemos mucha exposición al oleaje que impide, por ejemplo, como en Vigo, tener balsas mejilloneras, claro, porque no tenemos zonas tan protegidas y tenemos muchas variaciones alineadas por el Río de la Plata. Entonces todo eso juega en contra de lo que es un desarrollo explosivo de la acuicultura. Hay que pensarlo muy bien. Algunas experiencias fueron exitosas, son Esturión. El Esturión, claro. En agua continental. Es el ejemplo que tenemos de caso de éxito, digamos. Sí, pero cuando hicimos durante mucho tiempo, hace muchos años, balsa de cultivo de mejillón cerca de Gorriti, Lobos, que ahora sería más complicado aún, vinieron 3 sudestadas con vientos fuertes y se fueron las balsas, por ahí más. Bueno, pero esto es la demostración de cuánta necesidad tenemos de seguir generando conocimiento, ¿no? De encontrar qué es lo que puede llegar a funcionar en estas características únicas y bueno, y ver qué marcha, ¿no? Y generar, como decía Marcelo, recursos humanos como un patrimonio nacional. A mí me causa enorme emoción, por ejemplo, que la doctora Estela Delgado, que fue mi alumna, forme parte, es la directora de INAVICE, o que Yamilia Olivera sea egresada de la licenciatura en Gestión Ambiental. Porque más allá de la cintura política, como se le dice, ellas tienen conocimiento basado en la ciencia acerca de los caminos que se pueden generar cuando hay un problema ambiental. Entonces, lo que nosotros pretendemos también es generar, a través de esa interfase, recursos humanos de calidad que nos permitan que también tomen puestos de decisión que les permita a su vez llevar a cabo medidas de mantenimiento, conservación y manejo sostenible de ecosistemas. Claro, porque ahí un poco lo que decía Omar y sobrevuela todo esto, es que si bien somos un país chico y con su porción oceánica relativamente menor, las características son únicas en el mundo, o sea, la confluencia de corrientes, la presencia de un río de la Plata con sus características únicas, las veces que lo hemos hablado desde la mirada de climática y la física de estos océanos en esta parte, hacen que haya que conocerlos prácticamente, o sea, tenemos una línea de base, pero falta un montón. Sin duda. Yo estaba escuchando a Omar y decía, justamente las complicaciones tuyas son la parte divertida de mi trabajo, digamos. Por eso a veces publicamos juntos. Es justamente lo interesante de la zona, que es tan dinámica, tan variable desde el punto de vista oceanográfico físico, que, bueno, como vos decís, necesitamos estudiarlo mucho más de lo que conocemos ahora. Porque capaz que hay cosas que a veces es difícil entender que el océano también tiene su tiempo. Claro. ¿Está bien? O sea, el océano no está siempre igual. Sí, así como nosotros tenemos ciclones extratropicales acá que dan vientos muy intensos, el océano también hay remolinos que no solo cambian la temperatura local y además cambian también la biología. O sea, modulan el comportamiento de los ecosistemas. ¿Está bien? Entonces, el tiempo oceánico
existe y eso hay que estudiarlo y es fundamental para entender el comportamiento de los ecosistemas porque les va cambiando el hábitat a las diferentes especies. Entonces, hay como, cuando uno estudia el océano, uno tiende a pensar en, bueno, nos interesa estudiar el océano por el uso, que es lo que decía de alguna forma Omar, ya sea por la pesquería, por la navegación, por el cableado submarino, por la generación de energía, búsqueda de energía offshore, ya sea poniendo molinos de viento, etc. Pero también tiene las componentes que tienen que ver con la parte climática. ¿Está bien? Los océanos, no olvidemos que son los que nos permiten que haya una predictibilidad climática sobre el continente de las lluvias. No ahora, ya salimos del agua y decimos, bueno, yo quiero saber qué va a pasar con las lluvias de acá a 3 meses. Tengo que mirar al océano, al regional y al que pasa a miles de kilómetros de distancia. Y la otra componente que también tiene el océano, que es fundamental en este contexto de cambio climático, y es que es el regulador del clima por excelencia. El océano ha absorbido el 90% de la energía extra que hemos puesto los humanos por la emisión de gases de efecto invernadero. Si no hubiera absorbido ese 90% de energía, la temperatura del planeta hubiera aumentado decenas de grados. Y además absorbe el 30% del dióxido de carbono que emitimos también. Entonces, ¿y por qué lo absorbe? En parte por la actividad biológica. Entonces está todo acoplado. No hay forma de separar la componente física de la componente biológica en algunas cosas. Entonces, eso le da al océano, al estudio del océano, digamos, intereses de varias formas, ¿no? Tiene que ver con los usos locales, tiene que ver con la predictividad climática, tiene que ver con el cambio climático y todo atravesado. Entonces, dado que, como tú decías, es una zona que es extremadamente dinámica, cambia mucho, para los ecosistemas también cambia, es jorobado para los ecosistemas que viven ahí, tienen que estar adaptados a eso. ¿Y el cambio climático les va a permitir seguir viviendo ahí? Es una pregunta. ¿O vamos a empezar a tener más especies de aguas cálidas porque ahora tenemos que se está calentando el océano? Bueno, todo eso hay que estudiarlo. Se viene estudiando en la Universidad de la República ya hace años, pero bueno, esto lo que les da es un marco mayor y le va a permitir un salto cualitativo en el estudio y la comprensión de los océanos. Para cerrar, porque el tiempo vuela, como siempre, quiero recordar algo que en una charla telefónica en estos días recordábamos con Omar, y fue un consejo de ministros en la época de la presidencia de Tabaré, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, no recuerdo el año, 2016, 2017, por ahí. 2017, sí. Un vecino en una actividad que se hizo, creo que en el departamento de 33, si no me falla la memoria. ¿La Valleja o 33? Ahí está, yo no hice los deberes, estoy apelando a la memoria. Pero se paró una persona y dijo, bueno, ¿cuándo el gobierno va a tomar decididamente acciones para conocer nuestro mar? Y a partir de ahí, el presidente en ese momento, Vázquez, instruyó a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, le dijo, esta iniciativa debe ser incorporada al Estado. Y a partir de ahí arrancó un proceso. Lo perdimos de vista, pero arrancó. No, eso fue un punto clave. A partir de ese vecino que dijo, bueno, ¿cuándo vamos a tener una universidad? Creo que era de Rocha. Sí, una universidad del mar. Una universidad del mar. Ahí dice, yo siempre lo tuve en cuenta, y más en ese momento, en 2016, había sido la expansión de la plataforma. Claro, exacto, sí. De 200 a 350, etcétera, etcétera. Y ahí fue que Vázquez dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Y ahí fue que a través de ese Consejo de Ministros se generó la posibilidad de formar un grupo y en ese momento de generar un documento que lideraron Yenta y Piedracueva sobre el océano y sus costas en Uruguay. Y ese fue el punto de partida para desarrollar todo lo que vino después. Omar y Marcelo, les quiero dar por un lado un presente de Ística Objetos que tiene que ver con los 5 años de sobreciencia entre ciudad y los 10 años continuos. Ni hace falta que diga que van a venir un montón de veces mientras estemos, porque este tema, digo, hablando muy fácil, nos quedamos en la superficie en una charla como esta, pero bueno, estimo que vamos a tener mucho más para hablar y ojalá que sea con buenas noticias. Muchísimas gracias. Claro que sí, aquí estaremos. Hasta pronto y muchas gracias. Cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia y nos vemos de nuevo acá en TV Ciudad la semana que viene.